Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos un tema oscuro y fascinante, las torturas medievales. A lo largo de la historia, diferentes métodos se utilizaron para castigar y someter a los prisioneros, muchos de los cuales son impactantes y difíciles de imaginar. En este vídeo, desglosaremos el iceberg de las torturas medievales, desde las más conocidas hasta las menos documentadas. A medida que profundicemos, descubriremos el contexto y las historias detrás de cada método. Si estás listo para conocer estos aspectos oscuros de la historia, comencemos. La tortura conocida como asfixia con sacos de arpillera, era una práctica brutal y aterradora utilizada durante la Edad Media y en épocas posteriores. La víctima era forzada a introducir la cabeza en un saco o bolsa de arpillera, un material grueso y áspero hecho de fibras vegetales. Una vez la cabeza estaba cubierta, los verdugos procedían a cerrar herméticamente el saco alrededor del cuello, impidiendo que la persona pudiera respirar con normalidad. Esto provocaba una sensación de asfixia y angustia extrema en la víctima, que luchaba desesperadamente por tomar aire. Conforme pasaban los segundos, la falta de oxígeno iba aumentando, causando desesperación, mareos y finalmente la pérdida del conocimiento. En ocasiones, los torturadores mantenían a la persona en este estado de semi-asfixia durante varios minutos, jugando con el límite entre la vida y la muerte. Esto generaba un sufrimiento psicológico y físico indescriptible, con la constante amenaza de morir asfixiado. Algunas variantes de esta técnica incluían rociar el saco con agua, lo que aumentaba la sensación de ahogo, o introducir sustancias irritantes que provocaban ardor en los ojos y las vías respiratorias de la víctima. Esta forma de tortura era especialmente temida debido a la sensación de impotencia y pánico que generaba en la persona, que se veía imposibilitada de defenderse o escapar de la asfixia. Lamentablemente, fue ampliamente utilizada a lo largo de la historia para obtener confesiones, castigar o simplemente infligir un sufrimiento extremo. La tortura conocida como estiramiento de miembros, era una de las más dolorosas y brutales utilizadas durante la Edad Media y épocas posteriores. Esta práctica buscaba causar un sufrimiento extremo y a menudo dejaba a la víctima con secuelas permanentes. El proceso comenzaba atando las muñecas y los tobillos de la víctima a una estructura de madera o metal. Luego, los verdugos procedían a estirar lentamente y de forma progresiva los brazos y las piernas de la persona, provocando una tensión y estiramiento insoportable de los músculos, tendones y articulaciones. A medida que se aplicaba más fuerza, los huesos y las uniones comenzaban a crujir y dislocarse, causando un dolor indescriptible. En algunos casos, los miembros podían llegar a separarse completamente del cuerpo, provocando hemorragias y un daño irreversible. Esta tortura buscaba causar un sufrimiento máximo sin llegar a la muerte, ya que los verdugos controlaban cuidadosamente la fuerza aplicada para evitar que la víctima falleciera. El objetivo era mantener a la persona con vida, pero en un estado de agonía extrema. Además del dolor físico, el estiramiento de miembros también generaba un enorme trauma psicológico. La víctima vivía con el constante temor de que sus huesos se rompieran o sus articulaciones se dislocaran por completo, lo que aumentaba exponencialmente su sufrimiento. En algunos casos, la tortura se prolongaba durante horas o incluso días, con breves descansos para evitar la muerte. Esto dejaba a la persona en un estado de shock, con secuelas permanentes como parálisis, deformidades o incapacidad para moverse con normalidad. Lamentablemente, esta práctica inhumana fue ampliamente utilizada para obtener confesiones, castigar a los considerados enemigos o simplemente infligir un sufrimiento extremo. Afortunadamente, hoy en día está totalmente prohibida. La tortura conocida como aplastamiento de pulgares, era una práctica extremadamente dolorosa y dañina utilizada durante la Edad Media y épocas posteriores. Esta técnica buscaba infligir un sufrimiento atroz a la víctima a través de la mutilación de una de las partes más sensibles del cuerpo humano. El proceso comenzaba con la víctima siendo sujetada firmemente, a menudo con las manos y pies atados. Luego, los verdugos procedían a colocar los pulgares de la persona en un dispositivo de madera o metal diseñado específicamente para este propósito. Una vez los pulgares estaban en posición, se aplicaba una fuerza progresiva y constante sobre ellos, ejerciendo una presión cada vez mayor.
Esto provocaba que los huesos de los pulgares comenzaran a crujir y romperse lentamente, causando un dolor indescriptible. A medida que la presión aumentaba, la piel y la carne de los pulgares se iban aplastando, generando una sensación de ardor y agonía. En algunos casos, los verdugos incluso utilizaban martillos u otros instrumentos para terminar de aplastar por completo los huesos y la estructura de los pulgares. El sufrimiento de la víctima era extremo, ya que los pulgares son una de las partes más sensibles y ricas en terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Además, la incapacidad de mover los pulgares dejaba a la persona en un estado de indefensión y vulnerabilidad total. Más allá del dolor físico, esta tortura también generaba un enorme trauma psicológico. La víctima vivía con el constante temor de que sus pulgares fueran completamente destrozados, lo que aumentaba exponencialmente su sufrimiento. En algunos casos, el aplastamiento de pulgares se prolongaba durante horas o incluso días, con breves descansos para evitar la muerte. Esto dejaba a la persona en un estado de shock y con secuelas permanentes, como la pérdida total de movilidad en los pulgares. El potro de tortura es uno de los dispositivos más infames utilizados en la Edad Media para infligir dolor extremo a las víctimas. Este instrumento de tortura es conocido por su brutalidad y por el sufrimiento físico y psicológico que causaba. El potro de tortura era una estructura de madera, generalmente en forma de una especie de tabla larga y plana. En su diseño más básico, contaba con dos extremos que podían ser ajustados, permitiendo que se estirara el cuerpo de la víctima. A menudo, el potro estaba equipado con correas o cuerdas para atar las extremidades de la persona, asegurando que no pudiera moverse durante el proceso. Proceso de tortura. 1. Inmovilización. La víctima era desnudada y atada firmemente al potro, con los brazos y las piernas extendidos. Esto no solo causaba incomodidad, sino que también aumentaba la vulnerabilidad de la persona. 2. Estiramiento. Una vez que la víctima estaba asegurada, los verdugos comenzaban a estirar lentamente las extremidades. Esto se hacía girando manivelas o usando poleas para aplicar fuerza. A medida que se estiraban los brazos y las piernas, los músculos, tendones y ligamentos se tensaban, provocando un dolor intenso. 3. Daño físico. Con el tiempo, el estiramiento podía llevar a la dislocación de las articulaciones, la ruptura de huesos y la lesión de los músculos. Algunos relatos históricos indican que el potro podía causar daños permanentes, como parálisis o deformidades. 4. Sufrimiento psicológico. Además del dolor físico, el potro de tortura generaba un profundo sufrimiento psicológico. La víctima se encontraba en una situación de total impotencia, con la constante amenaza de un daño irreversible. El miedo y la ansiedad intensificaban el sufrimiento de la persona. Uso y contexto histórico. El potro de tortura fue utilizado en diversas épocas y lugares, especialmente durante la Inquisición y en juicios por herejía, donde se buscaba obtener confesiones o castigar a quienes eran considerados enemigos del Estado o de la Iglesia. Era una herramienta de control y terror, utilizada para infundir miedo en la población y disuadir cualquier forma de disidencia. Abolición y legado. Con el tiempo, la práctica de la tortura, incluido el uso del potro, comenzó a ser cuestionada y finalmente abolida en la mayoría de las sociedades. La evolución hacia el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas llevó a la prohibición de estas prácticas inhumanas. Hoy en día, el potro de tortura es un símbolo de la brutalidad de la época medieval y un recordatorio de las atrocidades que se cometieron en nombre de la justicia y el control social. La guillotina es uno de los instrumentos de ejecución más emblemáticos y reconocibles de la historia, especialmente asociado con la Revolución Francesa. Aunque su uso se relaciona principalmente con la decapitación, también tiene un trasfondo histórico y cultural que merece ser explorado. La guillotina consiste en un marco vertical que sostiene una cuchilla pesada, generalmente de forma triangular, que se deja caer desde una altura considerable. El diseño del dispositivo permite que la cuchilla caiga de manera rápida y precisa, lo que busca asegurar una muerte instantánea a la víctima. El mecanismo de la guillotina se compone de varias partes claves. 1. Marco. La estructura de madera o metal que sostiene la cuchilla en su lugar. 2. Cuchilla.
Hecha de acero, es afilada y pesada, diseñada para cortar con un solo golpe. 3. Trampa. Una plataforma donde se coloca a la víctima que se encuentra justo debajo de la cuchilla. 4. Mecanismo de liberación. Un sistema que permite que la cuchilla caiga de manera controlada, a menudo mediante una cuerda o un dispositivo de bloqueo que se libera. El proceso de ejecución con la guillotina generalmente seguía estos pasos. 1. Preparación. La víctima era llevada a la guillotina, donde se le ataba las manos y se le aseguraba en la trampa. Esto podía incluir la colocación de una capucha o una venda para cubrir los ojos, aunque en algunos casos, la víctima era dejada sin cubrir. 2. Colocación. La cabeza de la persona se colocaba en una abertura en la trampa, asegurando que estuviera alineada con la cuchilla. 3. Ejecución. Una vez que todo estaba listo, el verdugo liberaba el mecanismo, y la cuchilla caía rápidamente, decapitando a la víctima en un instante. La rapidez del proceso era una de las razones por las cuales la guillotina se consideraba más humana, en comparación con otros métodos de ejecución. La guillotina fue introducida en Francia a finales del siglo XVIII como un método de ejecución más igualitario y eficiente. Se utilizó ampliamente durante la Revolución Francesa, donde se buscaba un sistema de justicia que no favoreciera a la nobleza sobre el pueblo. La guillotina se convirtió en un símbolo de la revolución y de la lucha contra la opresión. Durante este periodo, miles de personas, incluyendo figuras prominentes como Luis XVI y María Antonieta, fueron ejecutadas mediante este método. La guillotina se utilizó no solo para castigar a los enemigos de la revolución, sino también para infundir miedo en la población y mantener el control social. A pesar de su uso extendido, la guillotina comenzó a ser vista como un símbolo de la brutalidad del régimen revolucionario. A lo largo del siglo XIX y XX, el uso de la guillotina fue disminuyendo, y finalmente se abolió en Francia en 1981, cuando se eliminaron todas las formas de pena de muerte. Hoy en día, la guillotina es recordada como un símbolo de la violencia y la injusticia de la época revolucionaria, pero también como un instrumento que planteó preguntas sobre la moralidad de la pena de muerte y los métodos de ejecución. Su legado continúa siendo objeto de debate en el contexto de los derechos humanos y la justicia penal. El cepo es un dispositivo de tortura y castigo que se utilizó en diversas culturas a lo largo de la historia, particularmente en Europa durante la Edad Media y en períodos posteriores. Este instrumento tenía como objetivo castigar a los delincuentes. El cepo era una estructura de madera, generalmente en forma de un marco rectangular o cuadrado, que contenía aberturas diseñadas para inmovilizar las extremidades de la persona. Este dispositivo podía variar en tamaño y diseño, pero comúnmente presentaba las siguientes características. 1. Marco de madera, hecho de madera robusta, el marco era lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la persona y resistir intentos de escape. 2. Aberturas. El cepo tenía 3 aberturas, 2 para las muñecas y una para el cuello. Estas aberturas permitían que las extremidades de la víctima fueran introducidas y aseguradas. 3. Cierres. Una vez que la víctima estaba colocada en el cepo, los cierres se aseguraban de tal manera que la persona no pudiera moverse. Esto causaba incomodidad y limitaba la movilidad. El uso del cepo podía implicar diferentes formas de tortura o castigo, dependiendo de la intención del verdugo. Los procedimientos típicos incluían: 1. Inmovilización. La víctima era forzada a colocar sus extremidades en las aberturas del cepo, lo que causaba una gran incomodidad y limitaba cualquier intento de movimiento. 2. Exposición pública. A menudo, las personas eran exhibidas en público mientras estaban en el cepo. Esto tenía el propósito de humillar a la víctima y servir como un ejemplo a otros, disuadiéndolos de cometer delitos similares. 3. Sufrimiento físico. La inmovilización prolongada en el cepo podía causar dolor físico. Las extremidades podían adormecerse, inflamar o incluso sufrir lesiones debido a la presión constante. 4. Castigos adicionales. En algunos casos, las víctimas en el cepo podían ser objeto de burlas, escupitajos o agresiones por parte de la multitud. Esto aumentaba el sufrimiento psicológico y físico de la persona. El cepo fue utilizado principalmente como una forma de castigo para delitos menores, como el robo, la embriaguez o la desobediencia.
Era una herramienta de control social que buscaba mantener el orden y la disciplina en la comunidad. Su uso se registró en varios países europeos y las autoridades locales a menudo decidían cuándo y cómo utilizarlo. Además, el cepo se utilizó en instituciones como escuelas y hospitales, donde se empleaba para castigar a los niños o a los enfermos que no cumplían con las normas establecidas. Con el tiempo, el uso del cepo comenzó a ser cuestionado y eventualmente fue abolido en la mayoría de los lugares. A medida que las sociedades avanzaban hacia un mayor respeto por los derechos humanos y la dignidad individual, las prácticas de tortura y castigo físico fueron siendo rechazadas. Hoy en día, el cepo es recordado como un símbolo de la brutalidad de épocas pasadas y un recordatorio de las formas de castigo que eran consideradas aceptables en su tiempo. El ahogamiento controlado es una forma de tortura que se utilizaba para infligir dolor y sufrimiento a la víctima, simulando la sensación de ahogarse sin llegar a causar la muerte inmediata. Esta técnica era utilizada en contextos de interrogatorios y castigos. 1. Interrogatorios. Se empleaba para obtener confesiones o información, ya que el extremo miedo a la muerte podía llevar a la víctima a hablar. 2. Castigo. También se utilizaba como método de castigo para aquellos considerados traidores o criminales. Método. La víctima era sumergida en agua o se le tapaba la boca y la nariz mientras se le mantenía en un estado de pánico, a menudo levantándola antes de que se ahogara por completo. Duración. Se controlaba el tiempo de exposición al agua para provocar la sensación de asfixia sin llegar a causar la muerte. El ahogamiento controlado causaba un intenso sufrimiento físico y psicológico. Las víctimas experimentaban un gran miedo y ansiedad, y podían sufrir daños en los pulmones o efectos psicológicos duraderos, como trastorno de estrés postraumático. La flagelación es una forma de tortura que se utilizaba en la Edad Media y que consistía en golpear a una persona con un látigo u otro instrumento similar. Esta práctica tenía varios propósitos que podían incluir la penitencia, la humillación pública o el castigo por crímenes. En muchos casos, la flagelación estaba relacionada con prácticas religiosas. Algunos grupos, como los flagelantes, creían que autoflagelarse era una forma de purificación y de acercarse a Dios. También era utilizada como una forma de castigo corporal en sistemas judiciales que consideraban la tortura como un medio legítimo para obtener confesiones o como pena por delitos. La flagelación también se utilizaba en contextos de humillación pública, donde la persona era exhibida ante la comunidad mientras era golpeada. Los instrumentos de flagelación variaban, pero comúnmente incluían látigos, hechos de cuero, a menudo con múltiples tiras, cadenas. A veces se usaban cadenas o varas para golpear. La flagelación podía causar daños físicos severos, incluyendo laceraciones, hematomas y, en casos extremos, la muerte. Además de los efectos físicos, también tenía un impacto psicológico significativo, generando miedo y sumisión. La flagelación fue considerada una práctica inhumana y fue abolida en la mayoría de las sociedades, aunque en algunos lugares y contextos sigue existiendo en formas más modernas. Las quemaduras con hierro candente eran una forma brutal de tortura utilizada en la Edad Media y en épocas posteriores. Esta práctica consistía en aplicar un objeto metálico caliente sobre la piel de la víctima, causando graves lesiones y un dolor extremo. Se utilizaba como método de castigo por crímenes, así como para obtener confesiones. Era común en juicios de brujería y en la Inquisición. La amenaza de esta tortura servía como un medio para infundir miedo en la población, disuadiendo a otros de cometer delitos. El procedimiento para este castigo era el siguiente: se usaban hierros al rojo vivo, que podían ser varas o planchas, dependiendo del tipo de tortura que se quería aplicar. Método: el hierro se colocaba sobre partes del cuerpo, como las manos, pies o la espalda, causando quemaduras severas y, a menudo, cicatrices permanentes. Consecuencias: las quemaduras con hierro candente no solo causaban un dolor intenso, sino que también podían provocar infecciones y desfiguraciones.
Las secuelas físicas y psicológicas eran devastadoras. Con el tiempo, esta forma de tortura fue considerada inhumana y fue prohibida en la mayoría de los sistemas legales modernos, aunque su uso persistió en algunos lugares hasta tiempos más recientes. La mutilación de miembros es una forma extrema de tortura que implica la amputación o daño deliberado a las extremidades de una persona, causando un sufrimiento físico y psicológico intenso. La mutilación de miembros puede variar en su ejecución, pero generalmente incluye los siguientes pasos. 1. Captura y detención. La víctima es capturada y llevada a un lugar donde se llevará a cabo la tortura. Esto puede ser una prisión, un sitio clandestino o un lugar aislado. 2. Inmovilización. La persona es atada o sujeta para evitar que se resista. Esto no solo aumenta el sufrimiento, sino que también facilita el proceso para el torturador. 3. Herramientas utilizadas. Se emplean diversas herramientas, como cuchillos, hachas o sierras, dependiendo de la severidad de la mutilación. La falta de anestesia y condiciones sanitarias adecuadas agravan el sufrimiento. 4. Mutilación. El torturador procede a amputar o dañar los miembros. Esto puede incluir amputaciones, la eliminación completa de brazos, piernas, dedos o pies. Cortes y laceraciones, daños severos a las extremidades sin necesariamente amputarlas. 5. Sufrimiento continuo. La víctima experimenta un dolor insoportable, hemorragia y, en muchos casos, puede sufrir infecciones o shock. La mutilación de miembros ha sido utilizada en diferentes contextos a lo largo de la historia, castigos públicos. En muchas sociedades antiguas, la mutilación era un castigo común para delitos graves, como robo o traición. Servía como un ejemplo para disuadir a otros. Rituales y ceremonias. En algunas culturas, la mutilación se realizaba como parte de rituales religiosos o ceremoniales, a menudo con creencias en la purificación o sacrificio. El sufrimiento psicológico asociado con la mutilación de miembros es devastador. Entre los efectos se incluyen trauma agudo. La experiencia de ser sometido a un dolor extremo y la pérdida de extremidades puede llevar a un trauma psicológico significativo. Desesperación y pánico. La conciencia de que se está siendo despojado de partes del propio cuerpo genera un profundo sentido de desesperación y miedo. Efectos a largo plazo. Las víctimas pueden sufrir trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático como resultado de esta experiencia. La extracción de órganos como forma de tortura es un acto extremadamente brutal y inhumano. Este método implica la remoción forzada de órganos del cuerpo de una persona viva, causando un sufrimiento físico y psicológico inimaginable. La extracción de órganos puede variar en su ejecución, pero generalmente sigue un patrón que incluye los siguientes pasos. 1. Captura y detención. La víctima es capturada y llevada a un lugar donde se llevará a cabo la tortura. Esto puede ser una prisión, un sitio clandestino o un lugar aislado. 2. Inmovilización. La persona es atada o sujeta para evitar que se resista. Esto no solo aumenta el sufrimiento, sino que también asegura que el proceso sea más fácil para el torturador. 3. Preparación. Dependiendo del órgano que se desea extraer, se pueden utilizar diferentes herramientas, como cuchillos, bisturíes o instrumentos quirúrgicos improvisados. La falta de anestesia y condiciones higiénicas adecuadas agravan el sufrimiento. 4. Extracción. El torturador procede a extraer el órgano, lo que puede incluir corte de la piel. La piel se corta para acceder a los órganos internos. Remoción del órgano. El órgano se extrae, lo que causa un dolor extremo y puede llevar a la víctima a un estado de shock. 5. Sufrimiento continuo. La extracción de un órgano puede ser un proceso prolongado, y la víctima experimenta un dolor insoportable, hemorragia y, en muchos casos, la muerte. La extracción de órganos ha sido utilizada en diferentes contextos a lo largo de la historia. Tortura política. En regímenes totalitarios, la extracción de órganos se ha utilizado como un método para castigar a disidentes, activistas o enemigos del Estado. Este tipo de tortura busca no solo infligir dolor, sino también deshumanizar a la víctima.
Rituales y sacrificios. En algunas culturas antiguas, la extracción de órganos se realizaba en rituales religiosos o ceremoniales, donde se creía que los órganos tenían un significado espiritual o eran necesarios para ofrendas a los dioses. Experimentos médicos. Durante períodos oscuros de la historia, como la Alemania nazi o ciertos experimentos médicos en Asia, se han documentado casos de extracción de órganos en humanos vivos en nombre de la ciencia. El sufrimiento psicológico asociado con la extracción de órganos es devastador. Entre los efectos se incluyen trauma agudo, la experiencia de ser sometido a un dolor extremo y la amenaza constante de muerte pueden llevar a un trauma psicológico significativo. Desesperación y pánico. La conciencia de que se está siendo despojado de partes del propio cuerpo genera un profundo sentido de desesperación y miedo. Efectos a largo plazo. Las víctimas pueden sufrir trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático como resultado de esta experiencia. La extracción de órganos como forma de tortura es condenada universalmente por organizaciones de derechos humanos y es considerada una violación grave de la dignidad humana. El enterramiento vivo es una de las formas más extremas y aterradoras de tortura y ejecución. Este método implica enterrar a una persona viva, lo que provoca un sufrimiento físico y psicológico intenso. El proceso de enterramiento vivo generalmente sigue varios pasos. 1. Captura y preparación. La víctima es capturada y llevada a un lugar donde se llevará a cabo la tortura. Este lugar puede ser un sitio aislado, como un bosque o un desierto, o un lugar más estructurado, como una prisión. 2. Inmovilización. En muchos casos, la víctima es atada o inmovilizada para evitar que luche o escape. Esto aumenta la vulnerabilidad de la persona y contribuye al terror de la situación. 3. Excavación. Se cava un hoyo lo suficientemente profundo como para albergar a la víctima. Dependiendo de la intención del torturador, el hoyo puede ser relativamente pequeño o más amplio. 4. Enterramiento. La víctima es colocada en el hoyo y, a menudo, se le cubre con tierra. En algunos casos, la cabeza puede quedar fuera de la tierra, pero en otros, la persona es completamente enterrada. Esto provoca una sensación inmediata de claustrofobia y desesperación. 5. Sufrimiento. Una vez enterrada, la víctima experimenta un intenso sufrimiento físico y psicológico. La falta de oxígeno, la presión de la tierra y el miedo a la muerte inminente son elementos que contribuyen a la agonía de la persona. El enterramiento vivo ha sido utilizado en diversas culturas y épocas. Algunas de las razones por las que se empleó este método incluyen: castigo. En muchas sociedades, el enterramiento vivo se utilizó como una forma de castigo para delitos graves, traición o herejía. Era visto como una forma de justicia extrema. Terror y control. Este método también se utilizó para infundir miedo en la población. La amenaza de ser enterrado vivo podía servir como un medio de control social, disuadiendo a las personas de actuar en contra de las autoridades. Rituales. En algunas culturas, el enterramiento vivo se utilizó en rituales religiosos o ceremoniales, a menudo como una forma de sacrificio. El sufrimiento psicológico asociado con el enterramiento vivo es significativo. La experiencia de ser enterrado, la claustrofobia, el miedo a la muerte y la desesperación contribuyen a un trauma extremo. Las víctimas pueden experimentar pánico y ansiedad. La sensación de estar atrapado y la falta de control sobre la situación generan un intenso pánico. Desesperación. La conciencia de la inminente muerte puede llevar a un estado de desesperación profunda. Descomposición mental. La tortura prolongada puede causar daños psicológicos duraderos, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. A medida que las sociedades han evolucionado y se han desarrollado normas más estrictas sobre los derechos humanos, el enterramiento vivo ha sido cada vez más condenado y abolido. Hoy en día, es considerado una forma extrema de tortura y un acto inhumano.